¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos, que Dios los guarde. Pues fíjense, hermanos, que me toca un tema muy interesante, muy, muy hermoso. Esta cosa se mueve mucho. Y voy a tratar de compartir con ustedes lo que el Señor me puso en el corazón, ¿verdad? A través de la lectura de la Biblia, los pasajes que corresponden a esta lección, pues a manera de recordatorio. Hemos estado viendo en esta serie algunos personajes muy importantes, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer personaje que vimos, hermanos? ¿Y cuál era una de sus características fuertes? Muy bien. Y enseguida, ¿cuál vimos? ¿Y de él qué podrían recordar? ¿Qué cosa? Oh, la fe en acción. Ok, pues me alegra que estén al tanto. Pues esta mañana pues tenemos a este personaje, este rey, pues que es famoso en las escrituras. No sé si ustedes han leído acerca de él, pero es uno de los pocos reyes en Israel que hizo las cosas bien. Hizo las cosas, bueno, de un 100 digamos que un 95, ¿verdad? Porque obviamente, por muy buenos que seamos, no damos el 100, ¿verdad? Sino que hay más de alguna cosita por ahí que se nos sale la cola, decía mi hermano, ¿verdad? Entonces, y todos los personajes que usted y yo vamos a leer en la escritura, que han sido así como el top. Por ejemplo, Moisés, pues, tremendo, ¿eh? Pero en medio de todavía algo ahí que no, uno dijo, bueno, ¿y por qué a Moisés le pasó esto? ¿Por qué Moisés no hizo lo otro? Y si todo lo experimentó, todo lo que hizo, todo lo que habló, pero es que al fin y al cabo, hermano, no somos sin hombres, ¿verdad? No somos Dios. Y en el caso de Josué, pues también tuvo sus problemas, ¿verdad? Que él se portó muy bien, pero luego vinieron los hijos y echaron casi que todo por tierra. ¿Verdad? Que lo hicieron, creo yo, después de que murió Josué. Si no, el pobre Josué se hubiera sentido muy triste, ¿verdad? O de repente, mientras él estaba vivo, ya los patojos andaban dando sus patadas de ahogado, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, que Dios obviamente no nos está llamando a la perfección en el sentido estricto de la palabra, pero sí nos está llamando a cosas grandes, poderosas, y que por su poder y por su gracia podemos alcanzar, ¿verdad? Porque la perfección aquí en la tierra no la alcanzamos, pero sí podemos crecer de tal manera que nuestra vida sea incluso ejemplo para otras personas, ¿verdad? Y podamos inspirar a otros para que busquen a Dios, para que se esfuercen en la vida misma, etcétera. Estas cosas sí son posibles, ¿verdad? Y obviamente a veces veremos cosas que no nos van a gustar, pero así somos, hermanos. ¿Habrá algún perfecto aquí? ¿Algún cristiano santificándose si hay? Eso sí, ¿verdad? Entonces, al rey Ezequías lo podemos ver en esas dimensiones de un hombre muy especial, y eso es lo que queremos tratar de aprender de él. Muy bien. Quiero que, pues usted trajo Biblia, pues dentro de un ratito le voy a pedir que se ubique en algunas partes de la escritura, pero en esta mañana tenemos el tema de Ezequías. Él es un personaje sumamente importante de la palabra de Dios, y nosotros vamos a aprender varias cosas de la vida de él sobre su rectitud, su fidelidad a Dios, y también y sobre todo la capacidad de confiar en Dios para alcanzar cosas imposibles desde el punto de vista humano, pero tener la fe para alcanzar cosas que
digamos, podríamos decir que bueno, es que yo como soy un simple mortal. Entonces, esos detalles que acabo de mencionar como un hombre de Dios, un hombre de rectitud y sobre todo con la capacidad de confiar en Dios, son cosas que nosotros obviamente necesitamos, hermanos. Así que vamos a tratar de verlas en esta oportunidad en la vida de este amado rey. Algunos aspectos importantes de la vida de este personaje. Voy a comenzar con esto. El primer párrafo en el punto 1 dice que Ezequías heredó un reino casi en la ruina, ya que su padre, llamado Acaz, se había caracterizado por hacer lo malo delante del Señor, y por lo tanto el reino que él heredó era un reino que estaba verdaderamente mal, afectado. Y todo, diríamos, es por la conducta de su papá. Su papá llegó al reino y empezó a hacer micos y pericos, ¿verdad? No se dedicó a buscar a Dios, no honró al Dios de sus padres, sino que vivió como la mayoría de los reyes de Israel, a veces dándose a la grande en otras cosas. Pero el asunto es que el papá de Ezequías, que era don Acaz, no dio ni transmitió, digámoslo así, hacia su generación, a su hijo que iba a heredar el trono, no influyó en la vida de él a través de su estilo de vida, a través de su manera de gobernar. No, digamos que no le pasó el churuco, no se lo pasó así como diciendo, mi papá, qué gran trabajo el que hizo. Mi papá sí que me dejó todo bien chilero, sino que al contrario, este rey llamado Acaz, el padre de Ezequías, pues verdaderamente no se portó mal, ¿verdad? En términos bíblicos dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, así. Y cuando uno empieza a ver algunos de los detalles de la vida de este señor, el papá de Ezequías, hermano, hizo cosas así espantosas, ¿verdad? Que no es ni muy bueno nombrarlas. Sin embargo, Ezequías no imitó eso, hermanos. Eso es importante verlo, que podríamos decir que en los hogares, en las familias, uno puede decir como hijo, si su papá no sacó la tarea, por ejemplo, uno puede decir como hijo, yo no quiero ser como mi papá. Sin embargo, en el desarrollo de la vida resulta siendo muy parecido, a veces peor, ¿no? Y así en las familias vemos, porque las cosas se van como reflejando y se van repitiendo, y a veces uno pues se excusa en eso, dice, no, si mi papá fue así, pues tampoco tiene autoridad para decirme a mí que no haga tal y tal cosa, si él los hizo, lo está haciendo. Pero me llama mucho la atención que Ezequías se pudo haber agarrado de eso, hermanos. Llegar al reino y decir, bueno, ahora yo estoy aquí parado, pues. Y ahora sí, ya vengan a servirme, ya vengan a enderezarme aquí la plana, porque pues yo soy el rey y solo voy a dirigirlos a ustedes. Pero no, Ezequías, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, si usted me quiere acompañar, en el versículo número 4, por ejemplo, o comencemos leyendo los primeros versículos de Segunda de Reyes. Ahí dice que en el año tercero de Oseas, que era el rey de Israel, usted se va a dar cuenta en los libros de los reyes y de crónicas que los escritores van alternando los reyes, y a veces cuando uno lee estos libros uno se confunde un poco, ¿verdad? Pero lo que pasa es que usted sabe la historia, y si no la sabe se la cuento rápido, pero Israel era un reino conformado por 12 familias, ¿verdad? Y pues cada quien tenía su territorio repartido ahí en diferentes lugares. Josué fue el encargado de repartir la tierra. Cada quien tomó una posesión en la herencia que Dios les dio, que era la tierra de Israel.
Pero hubo una época en la que ellos vivieron en bastante armonía, ¿verdad? Cada quien en su lugar, pero viviendo en paz y bajo un solo rey. El primer rey fue, como ustedes saben, fue Saúl, ¿verdad? Él gobernó como 40 años, si no estoy equivocado, pues no le fue muy bien tampoco. A él el Señor lo quitó, a Saúl, el Señor lo quitó del trono y se lo dio a David, ¿verdad? El famoso rey David. Y David pues hizo cosas extraordinarias y levantó el país y mantuvo la unidad de todas las familias, de todas las tribus. Pero murió David, ¿y quién llegó al trono en lugar de David? ¿Quién? Salomón, ¿vale? Entonces, pregúntese si usted sabe, conteste, no tenga fe. Entonces llegó Salomón, y Salomón, pues, tremendo rey, ¿verdad? Pero igual no le llegó, digamos, tal vez a la suela del zapato a su papá, ¿no? Porque aunque tuvo grandeza y tuvo revelaciones y pidió sabiduría de Dios y Dios se la dio, pero también él estuvo en el trono, hizo micos y pericos, y en la época de él fue que se dividieron los reinos, ¿verdad? Entonces ese fue uno de los problemas, no, en la época de él, cuando él murió y lo sucedió su siguiente hijo, ahí empezaron a haber problemas entre las tribus, de tal manera que 10 tribus se separaron y se fueron a la parte norte, y eso se llama Israel, y 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, se quedaron en la parte sur del país, y a eso se le llama Judá, ¿verdad? Entonces usted lee Crónicas y lee Reyes, dice que había un rey en Israel y había un rey en Judá, y así va alternando los libros, ¿verdad? E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y Dios hizo esto y lo otro. Entonces a veces eso lo confunde un poco a uno, pero en este caso Ezequías estaba como rey de Judá, donde eran solo 2 pequeñas tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y a él le heredaron ese reino que estaba muy, pero muy destrozado, pero él tomó decisiones. Él tomó decisiones y dijo, hizo, aquí en 2 Reyes 18:4 dice que cuando comenzó a reinar, él era de 25 años, era bastante joven, y reinó 29 años, ese es el versículo 2, ¿verdad? El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, hija de un profeta. Y mira lo que dice el versículo 3: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, los reyes siempre los comparaban como David, ¿verdad? O sea, la medida realmente era David. Entonces sí, porque él había sido un excelente rey, no perfecto, pero había sido un excelente rey. Incluso cuando se equivocó y falló y todo, tuvo el corazón de humillarse delante de Dios, y Dios lo perdonó, lo restauró y lo bendijo. O sea que él era la medida de los reyes ahí. Entonces con él es que lo comparaban. Por eso dice aquí, hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Pero el papá era, su verdadero papá era Asa, pero David era la mamá de Tarzán. Entonces él era el comparativo. Entonces cuando alguien no hacía lo recto, no hizo lo recto conforme a como lo hizo David su padre, aunque no haya sido su hijo directo, pero sí de la descendencia de la dinastía de David. Entonces este hombre Ezequías hizo lo recto conforme a las cosas que había hecho David su padre, o su abuelo, su tatarabuelo, no sé qué, en la línea directa. Y dio esos pasos. Él quitó los lugares altos. Los lugares altos eran generalmente en los montes, o eran como estilo de monolitos hechos de piedra, ¿verdad? En donde la gente de Israel, y que también estaba alejada de Dios igual que los reyes,
ellos iban a adorar, ellos iban a hacer sacrificios o a presentar ofrendas, no necesariamente a Dios, sino a otros dioses, ¿verdad? Entonces estaban en la tierra que Dios les había dado, Dios los había guardado, Dios los había sustentado, y muchos, por no decir la mayoría, lo que hacían era que en lugar de adorar a Dios iban a adorar ídolos a otros lugares. Entonces se iban a los montes, se iban a adorar y hacían sus monolitos de piedra y tenían otros dioses, pero según el catálogo ellos eran judíos que adoraban a Dios. Y todo eso pasó en el tiempo del papá de Ezequías, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero su hijo empezó a hacer restauración, empezó a hacer cosas poderosas ahí, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, eran idólatras, ¿verdad? Entonces sentí la palabra, cortó los símbolos de Acera. Acera era como la diosa de la naturaleza, digamos. Algunos decían ahí que era la esposa del dios El. Y la gente subía a los montes, lo que iba a hacer era ofrecer sacrificios bajo los árboles, dice los árboles frondosos, ¿verdad? He leído eso en los libros del Antiguo Testamento, y no buscaban a Dios. Entonces lo que hizo trabajo de restauración es que Él les fue quitando, les fue cerrando todas las oportunidades de seguir en ese tipo de cosas, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Imagínense, habían pasado añales, más de 400 años, Moisés construyó una serpiente en el desierto. Si ustedes han leído los primeros 5 libros de Moisés, se encuentran con una situación que hubo en Israel, que las serpientes los mordían, porque el Señor envió como una plaga, porque Israel era súper desobediente. Entonces Dios les dio esta palabra, que aquellos que querían salvar su vida después de la picadura de las serpientes tenían que ver una serpiente que Moisés la colocó en un asta, ¿verdad? La indicación de Dios le dijo: mira, aquellos que miren esa serpiente, ellos van a salvarse, ¿verdad? Y eso proféticamente lo que señalaba era a Jesús incluso, ¿verdad? Porque él en el Nuevo Testamento dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. O sea, eso que sucedió cientos de años atrás tuvo en su momento un significado y un poder, ¿verdad?, para rescatar la vida de los israelitas. Pero ¿qué pasó con ellos? Que, hermanos, ellos lo que hicieron fue pararon adorando la serpiente de bronce. O sea, ellos se quedaron con la idea de que la serpiente tenía poder, ¿verdad?, y empezaron a adorarla. Entonces es un panorama bien complicado, porque un pueblo, una nación que es llamada a adorar a su Dios y que ha recibido tantos favores y tantos beneficios de Él, hermano, lo menos que tienen es amor y gratitud para Él, y lo que sí tienen en abundancia es adoración de ídolos, adoración de imágenes, adoración de fetiches, ¿verdad? Y Ezequías se da cuenta que la situación en su país está complicada, y él se tiene que convertir en un reformador, hermano. Es una persona que, por la gracia de Dios y por el amor que él sí tiene por Dios, él empieza a hacer reformas y empieza a quitar todo ese tipo de cosas que son tropiezo para la nación, y que obviamente no va a ser fácil, ¿verdad? Porque cuando uno quiere hacer cambios en un lugar se encuentra con un montón de tropiezos y de estorbos, y hay mucha gente acomodada ya que no quiere cambios, sino que siempre quiere seguir en lo mismo, aunque su vida esté destruyéndose, aunque su casa se esté cayendo, quiere mantenerse en este tipo de cosas negativas que, en lugar de levantar, lo que hacen es destruir, derribar. Entonces el trabajo de Ezequías no es fácil, hermano, no es sencillo, porque después de añales de que la gente está viviendo torcida, y él empieza a hacer un trabajo de restauración, para mí que no fue fácil, pero Dios fue con él, hermano. Dios lo bendijo de una manera
muy especial, y él empezó a hacer cosas poderosas, hermano. Esto tiene un título aquí: la oración aún en los buenos tiempos. Y esos buenos tiempos de rey Ezequías promovieron en él, hermano, una búsqueda muy, muy cercana al Señor. Y vamos a ver qué otra escritura, solo que esto es en 2 Crónicas, a ver si usted me acompaña. 2 Crónicas, capítulos 29. Bueno, los capítulos 29 y 30, ¿verdad? Porque son escrituras un poco largas, pero vamos a ver si me logro ubicar. Aquí en el capítulo 29 dice, usted lo busca ahí, le doy chance para que busque. En el versículo número 3 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Estos son los siguientes pasos que él está dando, hermanos. En el primer año de su reinado, ¿qué fue lo primero que hizo? Abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora, santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Esos son detalles bien importantes, porque él lo que está haciendo ahorita ya es empezando a guiar al pueblo a una búsqueda de verdadero Dios, ¿verdad? Y está quitándoles todas aquellas cosas que estorban a la nación, y empieza a abrir ya las oportunidades para una adoración a Dios, para una búsqueda de Dios. O sea, está tratando de enderezar la nave, hermano, en su capacidad humana, digamos, ¿verdad? Pero con un corazón recto, con un corazón para Dios. Y obviamente, si van a buscar a Dios, el templo tenía que estar funcionando. Y ustedes pues han de saber ya que para los judíos o israelitas, el templo era su lugar de adoración, ¿verdad? Era su lugar que fue edificado en el tiempo de Salomón con los planos que dejó David su padre. Y hermano, ese templo se llenó de la gloria de Dios, ¿verdad? Y ahí se hacían los sacrificios, ahí se adoraba a Dios. Era el lugar más importante para la nación. Ese lugar estaba con la puerta cerrada, hermano, imagínense. Era el pueblo de Dios. El templo era de Dios y era para adorar a Dios, y era para que se mantuviera una conexión entre Dios y el pueblo, pero el templo estaba cerrado. Eso que usted viniera un domingo aquí, hermano, bien entacuchado, está bien bañadito, bien locionado ahí, y con su gran Biblia, su Biblia Thompson, su Biblia de las Américas aquí bajo el brazo, o en su celular. Ahora uno la carga en el celular, 50 Biblias en el celular. Y viene usted aquí, parquea su carro, y cuando sube las gradas, chicas, se da cuenta que en primer lugar está todo sucio, en segundo lugar las puertas cerradas, y obvio no pueden parar. Y usted se pucha de aquí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que nos están dando diezmos para pagarle al pastor? Y por eso se fue. Es así, ¿verdad? O sea, esta gente esperaba, digo yo, los fieles que sin duda habían ahí también. Ellos esperaban que el templo estuviera abierto, que hubieran levitas y que hubieran sacerdotes y que hubiera alabantes, porque ese era el estilo, hermanos. Todo eso Moisés lo había establecido, y estaba todo ordenado por familias, y sabían qué hacer, sabían todos los detalles. Pero por las razones que ya mencioné al principio, de que el papá de este muchacho hizo lo que le daba la gana, pues ese dejó todo patas arriba, hermano. Entonces ahora su hijo se encuentra con un montón de cosas que tiene que echarlas a andar de nuevo, hermano. Es un trabajo tremendo, un trabajo tremendo, pero poderoso.
Este no se tardó mucho. Su primer año empezó a poner todo en orden. Sin duda que a muchos no les gustó. Muchos se enojaron, muchos se molestaron. Tal vez se empezaron a agarrarle tirria, decía mi mamá, al pobre Ezequías, ¿verdad? Pero este hombre ahí empezó a dar pasos. Pum, 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 pum. Organizó el templo. Llamó a los levitas. Esos levitas que andaban perdidos en el espacio, hermanos, sin servir a Dios. Y eso sí, ganándose el pan diario, ¿verdad? Porque ellos vivían del pueblo. Pero estos levitas los empezaron a llamar de nuevo. Y hermano, Dios empieza a ver que verdaderamente las cosas están cambiando. Y mírala en el versículo 5. Él les habla con autoridad a los líderes espirituales: oídme, levitas, santifíquense ahora. ¿Qué le parece? Santifíquense ahora. Miren, mucha, ya pasó el tiempo aquí a estar haciéndose los locos. Ahora ustedes van a empezar a hacer lo que tienen que hacer. Ustedes son los líderes que llevan a esta gente a la adoración a Dios. Pónganse las pilas, santifíquense, límpiense. Ya dejen de andar todos chucos ahí. Ya dejen de andar pecando, ya dejen de estar adorando ídolos en otro lado. O sea, enderezar la nave, hermano, es difícil. Pero este hombre tenía carácter, tenía temperamento, tenía autoridad. Y empieza a llamar a la gente a que ocupe su lugar, ¿verdad? Estaban viviendo en pecado, estaban desordenadamente, no estaban viviendo con la dignidad de levitas, de siervos de Dios. Entonces, muchachos, es tiempo de que ya nos vamos a poner las pilas, ¿verdad? O sea, y no era solo muchachos, santifíquense ustedes y él dándose la grande por otro lado. No, él estaba metido en la jugada. Entonces, hermano, el liderazgo tiene que estar metido en la jugada, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como nosotros acá estamos oyendo palabras que el Señor dice que la bendición viene y que el Señor quiere hacer grandes cosas. Nosotros lo hablamos desde aquí, los animamos a ustedes, pero obviamente los que somos líderes aquí tenemos que estar bien, hermanos, ¿verdad? Y aquí nuestra iglesia tiene un orden de gobierno. Están los ancianos, están los supervisores de las iglesias en el hogar, están los líderes de las iglesias en el hogar, tenemos sugieres, tenemos encargados de diferentes áreas. Hay bastante liderazgo. O sea, nuestra iglesia pues incluye a la gente, ¿no? Aquí no solo el anciano que preside o solo los ancianos son los de la foto, sino que aquí hay mucho que hacer, hermano. Mientras usted está aquí sentadito, tranquilo, hay un grupo de personas atendiendo bebés, hay otro grupo atendiendo otros más grandecitos, hay otro grupo allá con los de escuela dominicanos que pasaron aquí a hacer su presentación, y hay otros trabajando con jóvenes allá. O sea que nosotros estamos aquí tranquilos, pero hay otros atendiendo otras necesidades. Y así, ¿verdad? Otros están preparando la refa, hermanos, otros dan la bienvenida, etcétera. Es toda una maquinaria, hermano, pero todos tenemos que estar en la jugada. Todos tenemos que estar buscando de Dios, independientemente de la función que tengamos acá. No, es que aquí el anciano que preside es Estuardo, entonces él tiene que estar bien, porque él es el líder de esta congregación. Pero no, hermano, aquí los ancianos tenemos que estar bien, los supervisores tienen que estar bien, los líderes de iglesia en el hogar deben estar bien, hermano. Y así todos orientados hacia lo mismo, a buscar, a bendecir al Señor, a honrarlo de todo nuestro corazón. Entonces Ezequías puso las cosas en su lugar, hermano, y Dios empezó a bendecirlo, y pasaron los años y su vida fue prosperada y las cosas, hermanos, estuvieron de lo máximo. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver. Eso solo estoy leyendo. Esta cosa me cuesta, hermanos. Ahí está. Pero creo que me pasé como dos, ¿verdad? Aquí está.
Muy bien. Muy bien. Voy a saltar algunas cosas, hermano, porque el tiempo ya se me fue. Se me fue. El título dice: comienza la aflicción para Ezequías. En realidad todo iba a color de rosa para Ezequías, hermano, porque las cosas estaban funcionando. Iba todo bien, hermano. Iba todo súper re bien. O sea, la gente estaba haciendo lo que tenía que hacer, el reino se estaba estableciendo, y pasaron varios años, creo que fueron 14 años, y aquí lo dice, le leo literalmente: todo iba a color de rosa para Ezequías y el reino de Judá. Sin embargo, cuando pasaron ya 14 años de bendición, de prosperidad, de avivamiento espiritual, de mucha prosperidad, hermano, empezó a venir la situación a complicarse un poco. Dice que el rey Sennacherib de Asiria invadió una parte del reino de Judá y tomó las ciudades fortificadas. O sea, este rey de Asiria, y en esa época era lo que hacían, hermano. Habían ciertos reinos poderosos que lo que hacían era ir a invadir otros lugares, saquear esos lugares, o ponían impuestos y los pueblos tenían que pagarles. Y este Sennacherib, que era un rey de Asiria, en esa época Asiria era el imperio más fuerte, ya ellos habían invadido la parte norte del sur, ya se habían incluso llevado a las 10 tribus que estaban en el reino del norte, se las llevaron para Asiria y las repartieron en un montón de lugares. Las 10 tribus perdidas de Israel fue a causa de estos señores asirios. Entonces, hermano, este Sennacherib invadió una parte de Judá, en los lugares donde habían ciudades fortificadas, que eran prácticamente ciudades para proteger. Ahí habían cuarteles, ahí habían soldados, pero Sennacherib era pilas, hermano. Estos asirios eran tremendos para la guerra y eran de los más crueles cuando invadían las ciudades. Entonces, mientras Ezequías estuvo haciendo arreglos, hermano, todo fue paz y prosperidad, pero empezaron a venir los momentos ya difíciles. Momentos difíciles que van a traer mucha aflicción a Ezequías por este tipo de cosas que van a pasar. Este Ezequías, para evitarse problemas, cuando le enviaron mensajeros y le empezaron ya a pedir, así que la extorsión, porque básicamente eso era lo que estaban haciendo, hermanos, algo así como ha pasado aquí en Guatemala. Le pidieron al rey que les diera dinero, que le diera de los tesoros, ¿verdad? Porque de lo contrario lo iban a invadir. Y ellos tenían capacidad de invadirlos, pero así. Tremendos ejércitos con miles de soldados, hermano. Entonces, cuando Isaías o Ezequías vio que la situación se le estaba complicando, él accedió, con tal de evitarse problemas, accedió y les dio de lo que estaban pidiendo. Eso tal vez no fue un gran paso que él dio, pero para evitar problemas dijo: mejor me evito problemas con esto, les voy a pagar. Y les dio pero oro y plata y un montón de cosas. Hasta tuvo que ir a sacar las cosas que habían en el templo, cosas de oro que eran los utensilios del templo, los tuvo que ir a sacar, y le dio los montones de oro y plata y se los mandó. Pero el Sennacherib, solo estuvo contento unos días, hermano, un rato, y cuando vio que Ezequías estaba dispuesto a soltarlo todo, dijo: bueno, aquí ya me encontré a una fuentecita de recursos, ¿verdad? Y entonces le empezó a pedir más, hermano. Así pasa, ¿no? O sea que los que hacen extorsiones ahora aprendieron de Ezequías, no, de Sennacherib. El Sennacherib de los asirios, esos eran los extorsionadores de la época. Entonces dice que Ezequías pensó que con haberle dado el dinerito y los miles que le dio, había calmado al tal Sennacherib. Y este tenía sed de conquistar, sed de tener más terreno. Entonces el rey Sennacherib empezó a fastidiar al rey, ¿verdad? Y a enviar mensajeros y a
hacerles ya la vida imposible. Bien, hermanos, eso de mandar mensajitos diciendo, mira, si no me pagaste va a pasar tal cosa, era lo mismo que hacían estos cuates. Empezaron a mandar a sus mensajeros ahí a Israel y empezaban a hablar cosas contra Dios y empezaron a asustar al pueblo, hermano. Empezaron a asustar al pueblo y a producir un desgaste ahí, de manera que este enemigo presionó fuerte. Incluso los funcionarios judíos más cercanos al rey empezaron a afligirse porque este Sennacherib mandaba, póngale un grupo de unos 200 soldados y mandaba a 3 de sus generales ahí, y estos llegaban a las puertas ya de la ciudad de Jerusalén y desde ahí empezaban a gritar, ¿verdad? Y a hablar insultos y malas palabras y a decirles que Ezequías era un mal rey y que ese Dios que tenían no sirve, porque si este Dios existiera, nosotros, decían ellos, no nos hubiéramos llevado las 10 tribus del reino del norte de ustedes. Y miren dónde andan esas tribus regadas por todos lados. Y se los llevan en cara así a la gente. Y la gente en los muros toda asustada, ¿no? Incluso los funcionarios más cercanos de Ezequías también, asustados, afligidos. Y empezó a llegar esa aflicción, hermanos. Usted sabe que hay un ejército mínimo de 185,000 hombres esperándolo a unos cuantos kilómetros de ahí para caerle encima a su nación y con la capacidad de destruirla. Eso, hermano, aflige a cualquiera. Eso es como decir, le voy a poner un ejemplo sencillo. Es como que Estados Unidos nos quisiera venir a invadir a nosotros, así de fácil. O como que la China fuera a invadir Corea del Sur, o como que Rusia fuera a invadir Grecia. Una cosa horrible, hermano. Es un gran animal de este tamaño y puchito, queriéndose comer unas cuantas hormigas, ¿no? Así es una cosa tremenda. Entonces ellos están conscientes del problema, están conscientes de la necesidad, están conscientes del problema que se les viene encima, hermano, y están afligidos. Y ahí Ezequías sí se empieza a afligir, hermano. Posteriormente, Posteriormente el rey asirio envió a sus capitanes. Estos llegaron a hablar palabras blasfemas, ya lo mencioné. Pero mire, entonces dice que en esas ir y venir, hermano, y en esos momentos de conflicto en las afueras de la ciudad, porque estos no entraban a la ciudad, pero sí desde afuera estaban haciendo toda la bulla. Dice que estos funcionarios del rey Ezequías regresaron con el rey con sus vestidos rasgados en señal de afrenta y le contaron al detalle todo lo sucedido. O sea, ellos ya llegaron, hermanos, así en una actitud de derrota. Eso de romperse las vestiduras era una cuestión de ver, no solo de que estaban avergonzados, sino que también estaban afligidos, estaban siendo afrentados por personajes como estos asirios. Pero entonces, hermanos, sucede algo importante. El rey Ezequías se humilla ante el Señor al oír y al ver estas cosas. El mismo rey también rasgó sus vestidos reales, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Eso está en 2 Reyes 19:1. Y fue, hermano, ¿y cómo fue? Pues llegó a orar, llegó a adorar a Dios, llegó afligido también él a buscar al Señor. Dice que el mismo rey rasgó sus vestidos reales, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Eso de cilicio era que se ponían debajo de las vestiduras, una especie de una ropa áspera, ¿verdad, hermanos? Algo que les molestaba, que incomodaba, pero era una señal de dolor, de arrepentimiento también, y se acercaban a Dios vestidos así, ¿verdad? Entonces tiró sus vestidos reales por un lado y se metió a buscar a Dios porque estaba
dolido, estaba sentido, estaba siendo perseguido ya y los estaban humillando. Y luego dice que envió a sus funcionarios a la casa del profeta Isaías. El profeta Isaías era el profeta que estaba en esa época cumpliendo su ministerio ahí en Israel, por lo menos en Judá, era lo que existía. Un profeta muy conocido, hermano. Tenemos un libro de Isaías con 66 capítulos extraordinarios. Él fue el que profetizó más acerca del Mesías. Era un hombre de Dios verdaderamente, y el rey sabía que este hombre podía ayudarlo, este profeta de Dios podía bendecirlo. Sus vidas estaban entrando en pánico, y dice que envió a sus funcionarios a casa del profeta Isaías para informarle a Isaías y pedir que hiciera oración de intercesión por ellos. Voy a buscar este libro, hermano, Segunda Reyes, porque aquí hay algunas escrituras que no quiero que se me pierdan. Segunda Reyes, capítulo 19. Aquí está. 19:1. Dice que el rey rasgó sus vestidos, se cubrió, entró en la casa del Señor y envió a Eliakim, que es su mayordomo, y a otros personajes cubiertos de cilicio, también afrentados con miedo, los envía al profeta para que le dijeran: así dice el rey Ezequías, este es día de angustia, día de reprensión, día de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Estaban afligidos. Quizá, dice él, oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, o sea, del capitán que estaba gritando afuera de los muros, a quien el rey de los asirios ha enviado para blasfemar al Dios vivo y para insultar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Así, hermanos, ahí empezamos a ver cómo el rey empieza a enfrentar esta situación tan difícil, que no es, hermano, que cualquier tipo está queriendo destruirlo, sino que esa es una realidad, es un problema. No es algo que él está soñando, no es algo que él está alucinando, sino que es algo que es una realidad, que lo tiene ahí en las puertas de la ciudad. Pero ¿qué es lo que hace, hermano? Lo que muchas veces nosotros no hacemos. Cuando tenemos problemas y se vienen dificultades de diferente naturaleza, uno lo primero que hace es ver cómo resuelve uno, ¿verdad? Y empieza a buscar soluciones aquí y allá, con el amigo, con el fulano, con el familiar que vive en los Estados Unidos, con la hermana mayor que tiene dinero. Y se olvida uno que uno lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios, hermano, de todo corazón. Porque las cosas, los problemas llegan a la vida de todos, hermanos. Y mire, en otras partes de la escritura dice, relacionado con este versículo, dice: después de esta fidelidad de Ezequías y de este buscar a Dios, vino Sennacherib a querer invadir su nación. O sea que el hecho de estar bien con Dios, de buscar a Dios y de consagrarse a Dios, no implica necesariamente que no vamos a tener problemas. A veces nosotros pensamos eso, que nos vamos a consagrar al Señor para que todo vaya bien, y vamos a orar y vamos a adorar y vamos a dar en la iglesia y vamos a servir, porque a los que hacen eso nunca les pasa nada. Pero no es así. Y en el caso de Isaías, un gran rey, un hombre de Dios, restauró el culto en la nación, ordenó todas las cosas, estaban patas arriba, 14 años de felicidad. Pero llegó el momento difícil. Llegó el momento duro, difícil, complicado. ¿Y ahora qué va a hacer el rey? ¿Va a confiar en su ejército? Tal vez tenía un buen ejército, todos bien entrenados, pero hermano, sabía que contra este rey él no tenía chance, hermano. Pero tiene la humildad y el corazón de decir: vayan con Isaías y díganle lo que está pasando. Cuéntenle al profeta qué es lo que está sucediendo, porque yo me estoy afligiendo mucho. Sí, que yo pensé que yo estaba bien, pero ahorita ya me tiemblan las canillas, ¿verdad? Y tenemos a este cuate gritando allá afuera.
Y van con el profeta Isaías, hermano, y el profeta Isaías en el resto del capítulo, bueno, encontramos que este mismo rey les envía a estos mensajeros, pero también les envía cartas, documentos, donde va escrito todas esas mentiras, digamos, que él está diciendo, que los va a destruir, que los va a esclavizar y que ni Jehová su Dios los va a poder cuidar, ¿verdad? Porque si Dios, el Jehová su Dios tiene capacidad, ¿por qué permitió que yo me llevara a las otras tribus, ¿no? Pues miren, no crean en Dios, porque Él no los va a ayudar mucho. Su problema es tan grande, que era él, ¿no? Sennacherib, su problema, o sea, yo soy tan grande que su Dios no va a hacer nada por ustedes. Y así, hermano. Y esos pensamientos a veces le vienen a la cabeza a uno cuando uno está afligido. Híjole, y peor si Dios no me ayudaba, y peor si Dios aquí. Y empieza uno a buscar un montón de otras opciones, pero este rey empezó a buscar a Dios, hermano. Vio las cartas, vio cómo insultaban a Dios. Le dicen: Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Mire qué atrevido este. No te engañes tú con ese Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Siria. ¿Acaso escaparás tú también de mi mano? Así como, ¿y si acaso libraron los dioses de las naciones de mis padres? Y empieza a hacer un listado de todas las naciones que destruyeron. Versículo 14, mire lo que hizo ahora el rey. Primero mandó a sus más cercanos colaboradores con Isaías, pero ahora él, el rey Ezequías, toma las cartas que le mandó Sennacherib, y dice: tomó las cartas de la mano de sus embajadores, y después que las hubo leído, o sea, él se enteró de todo el asunto y le temblaron las canillas. Después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, al templo que había restaurado, y las extendió Ezequías delante del Señor. Mire qué cosa más interesante eso, hermano. Llegó él con las cartas, con los sellos reales del imperio asirio, asustado, tal vez temblando, así como estaba yo cuando empiezo a predicar, ¿va? Después se me quita, pero así va. ¿Y qué es lo que hace? Va delante de Dios, hermano. Eso es así como algo como tonto, ¿va? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios un papel? Pero este tipo es así, hermano, es crédulo, cree en Dios y sabe que Dios es real. Y dice aquí en el versículo 15 al 14: las extendió Ezequías delante del Señor. Hermano, era como que el Señor mismo estuviera ahí delante de él. Esa era su fe, su convicción, su realidad. Dios es real, no está sentado allá en el trono más escondido en una parte del universo, sino Él está ahí, así como nosotros creemos que Él está aquí, ¿verdad? Y que cuando lo adoramos y lo buscamos, Él está. Entonces este hombre de Dios humildemente las extendió Ezequías delante del Señor. Versículo 15: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Mire qué convicciones las que tiene. Tú hiciste el cielo y la tierra. Verso 16: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y él acepta realidades. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto no eran dioses, sino obras de manos, de madera, de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y qué oración más hermosa, hermano.
¿Ha orado usted alguna vez así, hermano? ¿Ha orado usted alguna vez así? Cuando ya las cosas, usted mira que no tienen solución, hermano, que todo se le traba, que no funciona, que no avanza, que deudas aquí, problemas allá, que enfermedades aquí. Hermano, lo que uno tiene que hacer es humillarse ante Dios. Y Dios responde, hermano. Primero Dios oye y Dios responde. En el versículo 20 dice: entonces Isaías, o sea, el profeta al que le habían pedido que orara e intercediera, entonces Isaías envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, lo he oído. Y esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia. Eso es lo que el Señor ha dicho. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de mí mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Entonces aquí el Señor, a través del profeta, lo que hace es que le manda la respuesta, le dice: mira, no te preocupes, ahora nosotros lo vamos a avergonzar a él. La hija de Sión lo va a avergonzar a él. La hija de Sión menea la cabeza como diciendo: estos cuates, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Quieren hacer con nosotros? Y eso es una cosa larga, hermano. El Señor le dice a Isaías la manera como él va a resolver el problema. Y es largo, y tal vez no tengo todo el tiempo para leerse. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. O sea, el problema de Sennacherib no era contra un pueblecito ahí en la montaña. El problema de Sennacherib era contra el Dios de ese pueblo. Entonces le dice: conozco tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí. El pleito del enemigo no es contra las personas, es contra Dios mismo, hermano. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz. Mire qué cosa más tremenda. Usted conoce los garfios, hermanos, aquellas cosas de hierro así, ¿verdad? Te lo pondré en la nariz, así como se lo ponen al ganado. He visto usted el ganado que les ponen esas cosas aquí, los jalan, porque eso les duele, entonces atienden. Usted jala de los cachos, ni se mueve, pero le pone una de esas cosas en la nariz y jala. El animal, por grande que sea, obedece. Entonces Dios compara a este rey asirio con una bestia. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde veniste. Ese es el mensaje que Dios, a través del profeta, se lo da al rey, porque le está diciendo: mira, de esta manera es como yo voy a tratar con este tipo. No tengas pena, no tengas miedo. Y así voy a tratar yo con tu problema, así voy a tratar yo con tu necesidad. No te mueras en los problemas. Y le da algunas señales ahí para que el rey se sienta bien, se sienta bendecido, hermano. Y en los versículos más adelante dice algo que es muy tremendo. Lo estoy buscando. Y dice, Dios dice: por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad. Verso 33 estoy leyendo. Oiga esto: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. O sea, por amor a Dios, por su gloria, porque Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Mire, mi hermano, qué impacto había causado un hombre en el Señor, que por amor a Él, aunque ya no existía porque había muerto hace años, pero por amor a Él y por la calidad de hombre de Dios que era, dice: yo voy a actuar por amor a mí, por amor a David, mi siervo. Y mire lo que pasa, versículo 35.
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Hermano, eran 10 soldaditos los que estaban ahí cerca de Jerusalén. O sea, la cosa era seria, hermano. Usted si Sennacherib no es, hermano, combatido espiritualmente por la oración, por la búsqueda, por el ayuno, por el cilicio, por la confianza en Dios, hermano, ellos hacen pedazos de esa nación. Imagínense un ejército, una parte del ejército de él, 185,000 hombres de guerra, con caballos, con carros, con lanzas, con flechas, bien armados, con sus corazas, hermano, con un pueblecito así. Como ver esto aquí, todo esto, el ejército, y aquí los Ezequías, ay, pobrecitos, estos se los van a comer. Pero el Señor envió el ángel de Jehová, ni siquiera se encargó de mandar un ejército de ángeles, mandó uno, hermano. El ángel de Jehová salió aquella misma noche y acabó con todo el campamento de los asirios, 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos de muertos. Imagínense, era un cementerio, hermano, un cementerio. ¿Sabe de cuántas cuadras, de cuántos kilómetros? Así fue como trató Dios al rey Sennacherib y libró a su pueblo. Y hermanos, dice: y aconteció que mientras, bueno, sigamos leyendo. Y aquí que todo era campo de muertos, versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, o sea, él quedó vivo, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y entonces aconteció que mientras él adoraba en el templo de su dios Nisroch, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, en Turquía, y reinó en su lugar Esar-Haddon, su hijo. Miren lo que paró Sennacherib. Paró sin ejército, paró avergonzado, paró humillado. Se tuvo que volver literalmente con la cola entre las piernas. Se tuvo que regresar a su nación, a lo que es actualmente Irak. Entonces, este sector de ahí se regresó. Y un día de estos se acordó que tenía a Dios y se fue a meter al templo de su Dios, a buscar a su Dios, que no lo había podido librar. Y cuando estaba ahí, tremendo lo que pasó, sus dos hijos se pusieron de acuerdo y lo fueron a matar. Qué triste, hermano. Así paró el gran rey Sennacherib, hermano, uno de los reyes más impresionantes de ese reino asirio. ¿Por qué, hermano? Porque se metió con el Señor, se metió contra Dios, se metió contra su pueblo. Entonces el Señor, ¿cómo lo trató? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el pueblo de Judá, hermano, fue guardado, fue protegido, el rey fue bendecido, el rey entró pues a una nueva dimensión de conocimiento de Dios. Y es que, hermano, cuando nosotros oramos, buscamos y pedimos, Dios obra, hermano. Le voy a leer solo algunas escrituras aquí para sellar esto y terminar ya este tema. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El Salmo 34:4-7 dice: busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 50:15, Dios nos dice: invócame en el día de la angustia. Mi hermano, invoque al Señor en el día de su angustia. El Señor dice: te libraré
y tú me vas a honrar a mí. Versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 118:5, desde la angustia invoqué al Señor Jehová, y Él me respondió y me puso en lugares espaciosos. Jeremías 33:13, lo saben todos, clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno entre vosotros alegre? Haga oración y cante salmos. Mira, hermano, es una pequeña lista de los versículos que hay en la Biblia acerca de la oración, de buscar a Dios, de confiar en Él y de saber que Él tiene respuesta para nuestras necesidades. Y toda la historia de este rey, hermano, nos impresiona realmente porque era un hombre de Dios, hermano, un personaje tremendo. Él hizo de la oración su arma más efectiva. Sobre todo vio las respuestas del Señor sobre su vida y de su trabajo en el tiempo que Él gobernó. Y hermanos, pues yo creo que ya no vamos a seguir hablando más, porque creo que el mensaje ya quedó, ¿verdad? El mensaje ya quedó, hermano. No hay nada ni nadie que pueda detener al Señor cuando Él actúa, hermano, en favor de su pueblo. Y usted y yo necesitamos, hermano, tener esa confianza, tener esa humildad, diría yo, de creerle a Dios y de saber que Él, que es todopoderoso, tiene respuestas para nuestras necesidades, independientemente de cuál sea, independientemente si es un rey como este Sennacherib, ¿verdad? O si es cualquier otra cosa. De hecho, si uno sigue leyendo la historia de Ezequías, llega un momento en que él, después de todas estas cosas, se enferma, hermano. Ezequías se enferma y el Señor le envía al profeta Isaías, le dice: mira, Dios me ha dicho que pongas en orden tu casa porque vas a morir. Después de toda la victoria y todo lo grande que había hecho, llega el profeta con esa noticia, con este mismo rey, ¿verdad? Y Ezequías dice que estaba en su camita porque estaba enfermo, ¿verdad? Y lo que hizo cuando oye las palabras del profeta es que se da vueltas a la pared, así como hacemos muchos. Si tenemos nuestra cama que colinda con la pared, nos gusta dormir pegados a la pared. Entonces este rey hace eso, hermano, me imagino envuelto en sus chamarritas, ¿no? Se da la vuelta y empieza a llorar. Empieza a llorar Ezequías. Señor, pero ¿cómo va a hacer eso que ahora decides llevarme? Y llora y se humilla delante de Dios ahí en la cama y convence a Dios en cuestión de minutos para cambiarle el panorama otra vez, hermano. El profeta, que tenía minutos de haberle dicho: mira, te vas a morir, había salido ya de la casa y el Señor le dice al profeta: mira, regresate y decirle a Ezequías que he oído su oración, que no me lo voy a llevar todavía, que le voy a dar chance de unos 15 años más. Imagínense, hermano, qué relación con Dios, qué amor de Dios para un hombre.
de que una oración, hermano, lo hace cambiar así al Señor? ¿Qué le parece? A veces llega a nuestra vida cosas que nosotros decimos, de plano que ya no vamos a salir, de plano que esto ya me hizo pedazos. Frase de Edgar Flores, esto me hizo pedazos, decía. Y Dios hace cosas maravillosas. Y no le sigo relatando el milagro, mejor léalo usted. Pero el asunto es que Dios lo levanta y hace un milagro extraordinario para demostrarle a Ezequías que es cierto lo que él ha dicho. Y este hombre se levanta, hermano, y sale por 15 años más a seguir haciendo la tarea que Dios le había encomendado. Y quizás usted cree, hermano, que para usted la cosa ya se está cerrando el capítulo, pero no, Dios todavía tiene cosas grandes para usted y para nosotros. Y le vamos a creer a Dios, ¿verdad? Amén. Le vamos a creer a Dios. Tal vez le ha hablado palabras proféticas a usted que todavía no se han cumplido, el Señor se las va a cumplir. O usted tiene anhelos en su corazón de servir a Dios o de hacer cosas importantes y grandes, hermano, pero ha encontrado estorbos, pero Dios tiene para usted respuestas y quiere usarlo en las cosas que Él ha puesto en su corazón. Usted se ha visto, hermano, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios haciendo grandes cosas. Dios le va a dar las oportunidades para hacerlas, porque Dios es bueno y porque Dios bendice a su pueblo, ¿verdad? Pongámonos de pie, hermanos, pongámonos de pie. Y mire, yo en esta mañana pues obviamente no sé cuál es su necesidad, ¿verdad? Ya hace un rato mi hermano que estaba aquí dirigiendo los anuncios y esas cosas, él preguntó a quién tiene problema, quién está tal vez malito, quién no sé qué, pero generalmente uno no levanta la mano. De hecho, yo puedo estar sentado ahí con mi hija y con algún problema y no levanto la mano. Pero Dios sí sabe que tengo un problema. Y yo también sé que tengo un problema. Igual aquí en medio de todos los que estamos aquí, ¿quién no va a tener problema, hermano? ¿Entre cuántos hay aquí ahorita? 200 personas. ¿Quién no va a tener un problema aquí, hermano? ¿Quién no va a tener un dolor aquí? ¿Quién no va a tener una angustia aquí, hermano? Ni que fuéramos de palo, ¿va? Porque sí somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Eso sí somos, ¿verdad, hermano? Hijos de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Entonces, hermano, otro detalle importante: Ezequías no se quedó solo él con su problema. ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién buscó? Al profeta. Al profeta, o sea, buscó ayuda. Él era un hombre de Dios. El profeta era un hombre de Dios. Entonces lo que hizo fue buscar apoyo en él, ¿verdad? Y a veces nosotros no queremos que oren por nosotros, ¿verdad que no? Levante la mano porque un hermano va a llegar a orar por ustedes. Y los demás estamos así como que no levante ninguno la mano porque no quiero ir a orar por ese o por esa. Aquí estoy bien. Pero miren, hermanos, la palabra de Dios nos da herramientas. Orad unos por otros para que seáis sanados. Dice así la Biblia, ¿sí o no? Entonces, hermano, ¿por qué nos ponemos duros a esas cosas? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué somos incrédulos? ¿O por qué nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios? Tenemos que aprender a ser más humildes, hermano. Y tenemos que ser creyentes verdaderamente. Creerle a Dios, creerle a su palabra, creer lo que Él dice. Porque lo que Dios dice es verdad, hermano. Y es para usted y es para mí. Yo no voy a pedirle a usted que levante la mano, hermano, ni que pase aquí, ni nada de eso, ni que otro vaya a orar por usted. Siento que mejor pongámonos delante del Señor cada uno de nosotros, delante de su necesidad. Ponga delante de Dios su necesidad. Cierre sus ojitos en este momento.
así con toda humildad. Sea obediente conmigo esta mañana. Cierre sus ojitos. Piense por un momentito qué es lo que está pasando en su vida, qué situación está pasando hoy, qué es lo que está afectando su corazón, qué es lo que lo tiene como está, a veces triste, acongojado, otras veces indiferente, otras veces muy efusivo o efusiva, o con algún problema económico, o con la salud, ¿verdad, hermanos? Que también nos complica la vida, o con un hijo o una hija que anda por ahí como queriendo salirse del redil, problema económico, una situación difícil. Yo no sé, porque no conozco su mente, solo Dios, el Espíritu Santo. Pero en esta mañana atrevámonos, en el nombre de Jesús, atrévase usted en esta mañana a decirle al Señor con fe qué es lo que le está pasando, y pídale al Señor una respuesta. Pídale al Señor una respuesta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, empiece usted, aunque no lo diga con sus labios, ¿verdad? Ni lo diga en voz alta, pero piense en su mente, órele al Señor y dígale: Señor, estoy en este problema, Señor, tengo esta necesidad, Señor, tú sabes que tengo una deuda económica, tú sabes que tengo una enfermedad, tú sabes que uno de mis hijos anda chueco, tú sabes, Señor, que mi mujer está enferma, tú sabes, Señor, que se me están trabando las carretas. Dígaselo al Señor, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos aquí delante de tu presencia, nos ponemos delante de ti con nuestras necesidades, Señor, con nuestras angustias, con aquellas cosas que nos quitan el sueño o el hambre, Señor. Pero mira a tu pueblo, Señor, mira a tu pueblo, Señor, con necesidades, con angustias, con problemas, con dolores en el corazón, tanto físicos como emocionales, con hijos alejados de ti o con hijos que no quieren nada contigo, Señor, con deudas, con problemas en casa. Pero en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, haz milagros, haz maravillas, haz prodigios, Señor, en el nombre de Jesús. Avergüenza al enemigo de nuestras almas, Señor, avergüenza al enemigo, Señor, que quiere enseñorearse de nosotros, Señor, como esos mensajeros de Sennacherib, blasfemos, Señor, que querían asustar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nosotros en tu nombre batallamos y echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo ese tipo de suertes negativas, Señor, todo ese tipo de cosas malignas, Señor, que se mueven incluso en el ambiente. Pero en el nombre poderoso de Jesús pedimos que tú extiendas tu mano, Señor. Si en la época de Ezequías enviaste al ángel de Jehová, Señor, muévete tú en medio de tu pueblo, Señor. Muévete tú en medio de tu pueblo y haz señales, y haz milagros, y haz prodigios, y trae respuestas, Señor, para que podamos ver tu gloria, para que podamos reconocer el amor que nos tienes, pero sobre todo para que tu nombre, Señor, tu nombre poderoso sea glorificado. Y esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y Padre, por amor a Jesús, tu Hijo, Señor, nuestro Redentor, Señor, haz milagros y prodigios en medio de tu pueblo, Señor, y que podamos ver respuestas a nuestras necesidades, Padre. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Un aplauso al Señor. Jesús, tú eres real, Señor.